Muy buenas tardes, amados hermanos, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta tarde. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí una vez más. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder alabar a Dios a través de la alabanza, de poder glorificar su nombre y ser bendecidos por Él. Vamos a iniciar, hermanos, con la palabra de este domingo, hoy, 24 de septiembre. Y que sea Dios bendiciéndonos, hablándonos a través de la gloriosa Escritura, de su palabra, que es viva y eficaz. Así que vamos a iniciar, hermanos, pero en esta ocasión vamos a empezar leyendo un pasaje diferente al del cual hoy vamos a hablar, que es Romanos 3, 13 al 14. Pero hoy vamos a iniciar leyendo, mis amados hermanos, Efesios, capítulo 4, versículo 29. Vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios, lo que nos dice Efesios capítulo 4 versículo 29, y una vez más le pedimos amablemente a cualquiera de los presentes que pueda ponerse de pie y leer en fuerte voz y clara el texto que acabamos de citar. Efesios capítulo 4 versículo 29. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Ninguna palabra corrompida, dice Efesios 4:29, gracias hermana por ayudarnos con la lectura, salga de vuestra boca, sino solamente la necesaria para la edificación de los oyentes, de los hermanos, de los que están a nuestro alrededor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Oremos, hermanos, para que Dios nos bendiga. Amado Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Ciertamente, como dice tu palabra, bueno y fiel eres tú, Señor. Digno eres tú de alabanza y adoración, Señor. Y te damos gracias porque tú nos has bendecido, Señor, a través de la alabanza, a través de glorificar tu nombre, Señor. Queremos pedirte, Señor, en esta tarde, que nos bendigas ahora a través de tu palabra, Señor. Bendícenos a través de la Escritura, Señor. Hoy háblanos y que tu palabra, Padre, pueda caer en buena tierra, Señor. Que tu palabra pueda dar frutos, Señor. Que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, pueda traspasar cada corazón aquí presente, Señor. Oh, amado Dios, háblanos, Padre. Bendícenos, Señor. Ministranos, Señor. Hoy háblanos, amado Dios. Aún pongo mi vida en tus manos, Señor. Que torpe e incapaz soy yo, Señor, y lo sabemos todos, Señor. Pero tú todo lo puedes, Padre. Tú sí todo puedes hacerlo, Señor. En tus manos está todo, Señor. Para ti sea toda la gloria, Señor. Amén y amén. Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de Romanos 3, hermanos, que es en esta parte que estamos tocando desde el versículo 9, en la que estamos hablando acerca de cómo Dios, por medio del apóstol Pablo, está afirmando la culpa y la corrupción de la humanidad en común. No nada más de los judíos, no nada más de los gentiles, sino que está afirmando la culpa y la corrupción de la humanidad en general. Este alcance universal que tiene el pecado, sin distinción de edad, sin distinción de sexo, sin distinción de nacionalidad. Es un alcance universal la corrupción que tiene el pecado. Entonces nosotros tenemos en el versículo 9 un argumento que nos dice: todos están bajo pecado. Esa es nuestra premisa, nuestro punto focal. Todos están bajo pecado. Y si tú y yo leyéramos esa palabra que está ahí en el versículo 9, a lo mejor diríamos: es que no hay forma de corroborarlo, no hay forma de poder respaldar esta afirmación. Y por eso del versículo 10 en adelante tenemos una serie de afirmaciones que sirven de argumentos para demostrar que todos están bajo pecado.
Porque dice, todos están bajo pecado, como está escrito. Y el argumento que usa aquí Pablo es nada más y nada menos que la misma escritura. No dice alguna opinión de él, no comenta alguna sugerencia, no aporta algún comentario personal de él acerca de este punto, sino que dice, todos están bajo pecado, como la Biblia dice, como escrito está, que no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, etcétera, etcétera. Entonces es en este punto en el cual podemos ver reflejado en estos versículos el carácter de la naturaleza humana, el carácter del perverso corazón del hombre. Es como si estuviéramos viendo una radiografía y podríamos estar viendo de una forma clara, de una forma nítida, cómo es el carácter corrupto de la humanidad. Estos versículos reflejan el carácter de la naturaleza humana, que todas las personas son pecadoras, que todo nuestro ser está afectado y corrompido por el pecado y nos inclinamos hacia lo malo, y es lo que aquí hace la Escritura, enfatiza la absoluta pecaminosidad humana y la depravación y la culpa y condenación de toda la humanidad. Y es lo que hemos estado viendo. Versículo 9, todos están bajo pecado. Después vimos el versículo 10, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Después vimos el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Después vimos el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Entonces, qué bien se puede esperar de una raza tan degenerada. Esa es la pregunta con la que hoy introducimos el tema. ¿Qué cosa buena puedes esperar de alguien tan corrompido por el pecado como lo hemos descrito del versículo 9 al versículo 12? Ningún bien podemos esperar. Nada bueno puede salir de ello. Y lo que hace aquí en el versículo 13 y 14, que es los que hoy vamos a estudiar, y después continuaremos la próxima semana con el versículo 15, 16 y 17, es poder ver, describir la corrupción mortal del hombre en cada área de su vida. Hoy específicamente, en el sentido y en el área de las palabras, del habla, de la lengua. Y vamos a ver cómo la corrupción también afecta este aspecto. El sermón de esta tarde está titulado, hermanos, Palabras corrompidas. Por eso iniciábamos leyendo Efesios capítulo 4, versículo 29, cuando Dios dice a la iglesia: ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Y hoy vamos a ver, con la gracia y con el favor de Dios, cómo las palabras corrompidas es una característica de una persona impía. Cómo las palabras corrompidas es una evidencia de una persona no regenerada, de una persona inconversa, de una persona depravada en su pecado. Y vamos a poder identificar, a la luz de Romanos 3, 13 al 14, características que conforman las palabras corrompidas, características que conforman la vida de un ser humano que en su boca hay corrupción. Y vamos a lograr identificar estas 4 características, mis hermanos, porque la voluntad de Dios con nosotros, su orden para con nosotros, como lo leímos en Efesios 4:29, es que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas. Dicho eso, leemos por favor Romanos capítulo 3, versículos del 13 al 14. Dice la palabra de Dios: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Y a partir de estos 2 versículos vamos a identificar 4 puntos o 4 características que conforman las palabras corrompidas, que conforman a una vida que está corrupta en su forma de hablar. Y vamos a ver una por una para ver qué es lo que Dios nos enseña a través de este texto,
Vamos a ver 3 características en el versículo 13 y una característica en el versículo 14, 4 características de las palabras corrompidas en su totalidad en este sermón. Empecemos con el primer punto, mis amados hermanos. Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto es su garganta. Y una vez más tenemos que recordar un punto muy importante, que desde el versículo 10 está escribiendo la palabra de Dios y dice, ¿cómo está escrito? Entonces ya hemos hablado de ese punto muchas veces, que cuando Dios, por medio de un autor del Nuevo Testamento, usa esta palabra como está escrito, como dice la Escritura, como dice el profeta, y está Pablo, Pedro, Juan o cualquier hombre del Nuevo Testamento citando el Antiguo Testamento, es una cosa que llamamos intertextualidad, y que es Pablo en este caso interpretando el Antiguo Testamento. Y la interpretación que Pablo está dando del Antiguo Testamento es una interpretación infalible, porque tú y yo podemos leer el versículo 9 e interpretarlo, y tenemos que interpretarlo correctamente, pero lo que está haciendo en los versículos del 10 en adelante es Pablo ya dando mismo la interpretación. Y Pablo, cuando escribió esta interpretación, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es una interpretación infalible. ¿Dónde está escrito esto que tenemos aquí? Sepulcro abierto es su garganta. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 9. Aquí tenemos escrito lo que estamos hablando aquí. Libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 9, dice la palabra de Dios, porque no hay sinceridad en lo que dice. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Esto es en otra parte adicional a del Salmo 5, 9. Vamos más adelante al Salmo 140, versículo 3. Salmo 140, versículo 3, dice la palabra de Dios, agusan su lengua como serpiente, veneno de víboras hay bajo sus labios. Y esta es la parte más adelante que vamos a ver en Romanos 3. Pero estamos leyendo ahorita estos 2 salmos para que tú puedas darte cuenta de que las palabras que está citando aquí el apóstol Pablo, él las está interpretando bajo el Espíritu, y no son cualquier palabra, es algo que ya viene escrito de tiempo atrás, y tú mismo puedas ver la autoridad de lo que se está hablando aquí. Sepulcro abierto es su garganta, que ya vimos que está escrito en Salmo 5, 9, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La palabra de Dios, cuando nos enseña y nos dice sepulcro abierto en su garganta, nos está dando a entender que la boca de ellos, de los impíos, sus palabras son como el olor de una sepultura abierta. Cuando tú abres una sepultura, no vas a encontrarte ahí nada bonito, no vas a encontrarte nada agradable, vas a encontrarte un cadáver podrido, en descomposición, maloliente, deshecho, asqueroso, lleno de animales quizás. Esa es la comparación que hace la Escritura. Sepulcro abierto es su garganta. Y como ejemplo, mi amado hermano, si en algún momento has estado en tu casa, que yo estoy seguro que te ha pasado mínimo al menos una vez, y eso es ser bastantes, sin exagerarlo, pero estoy seguro que te ha pasado muchísimas veces más, cuando te toca tirar la basura, luego cuando sales vas con tu bote de basura grande, y cuando le quitas la tapa, suelta un aroma asqueroso, horrible, repugnante, porque es basura que lleva acumulándose mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no querías estar tirando la basura cada rato y dijiste mejor que se llene el bote, y en cuanto le quitas la tapa es horrible. Y hasta llegan a salir moscas del bote y es nauseabundo. Y hay gente que no soporta ese olor. Es la comparativa que nos está dando la Escritura. Que las palabras corrompidas que salen de la boca de los impíos son como destapar un bote de basura y recibir todo ese aroma fétido, maloliente, nauseabundo. Sepulcro abierto es su garganta. Pero imagínate si habláramos de un muerto.
No estamos hablando de la basura ya. Aquí la Biblia nos está hablando de un muerto, de un cadáver, de algo que está podrido, de algo que está en descomposición. El mismo Jesús, cuando ibas a resucitar a Lázaro y dice, abran el sepulcro, que dijeron, no, espérate, allá adentro apesta horrible. Como para que no pusieron otro pretexto más que adentro huele horrible. Señor, ya lleva 4 días muerto, apesta, huele mal. Huele feo. Así la Biblia compara las palabras de los hombres impíos como un sepulcro abierto. Las llama así también la palabra de Dios por su voracidad, porque son insaciables, porque son los hombres impíos, en sus palabras son voraces, son insaciables. Las palabras de los impíos son devoradoras y como un ansioso deseo, como un instrumento, para tragar y consumir más y más pecado, ese deleite, ese anhelo, esa avidez, ese placer que sienten de poder consumir pecado, pero que al final de todos modos no les sacia ese pecado, ese hedor inmundo que sale de sus bocas, que es corrupto, que contamina a los que están alrededor. Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y lo tenemos que tener muy presente. 1 Corintios 15:33 nos dice, hermanos, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mis hermanos, así son las palabras de los impíos. Devoran, son insaciables, son voraces. Son ávidos y deseosos de poder tener ese deleite y placer en el pecado, y aún así no se sacian y corrompen todo lo que está también alrededor. Es incómodo, hermanos. Es molesto. No sé si te ha pasado, pero es típico que estés en la calle, en el transporte público, en cualquier otro lugar, y la gente está hablando vulgaridades, y la gente está literalmente escupiendo porquería de su boca con sus palabras, y es nauseabundo, hermanos. Sepulcro abierto es su garganta. No proviene nada de aquel orificio más que pura muerte, más que pura escoria, más que pura basura, más que pura inmundicia. Sepulcro abierto en su garganta. Es lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Es lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí en la Escritura. Esta es la primera característica que vemos aquí en Romanos 3 acerca de las palabras corrompidas del hombre, que es un sepulcro abierto, su garganta. No proviene nada bueno de su boca más que puras maldiciones, pura inmoralidad, puras vulgaridades, puras cosas que corrompen a los demás, puras amarguras, puros chismes, puras mentiras, puras adulaciones. Y es lo que ahorita vamos a ver con las demás características. Pero este es el primer punto, que su boca es un sepulcro abierto. No hay vida que provenga de sus labios, solo muerte, nada más. Sepulcro abierto es su garganta. Y desde este punto tenemos que empezar nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí presentes, a examinarnos y darnos cuenta cuáles son las palabras que provienen de nuestra boca, cuáles son las conversaciones que solemos tener, cuáles son las palabras que solemos usar, de qué forma solemos expresarnos y hablar de otros, de qué forma utilizamos los labios y la boca que Dios nos ha dado a nosotros en nuestro cuerpo. Porque nuestras bocas pueden ser sepulcros abiertos, al igual que se está describiendo aquí, que no den nada más que pura muerte y destrucción. Ahora, una característica que nos da la Escritura. Siguiente punto. Dice, versículo 13 de Romanos 3, sepulcro abierto es su garganta, y dice, engañan de continuo con su lengua. Con su lengua engañan de continuo
con su lengua. Engañan de continuo con su lengua. Y otra vez, hermanos, vamos a irnos, perdonen que demos vuelta una vez más, pero es necesario. Vamos a regresar al Salmo 5, versículo 9, para poder darnos cuenta de qué forma lo está expresando el salmista, porque esto es importante, porque lo que está diciendo el salmista es lo que está interpretando Pablo aquí. Entonces tenemos que remontarnos al texto original que se está citando en esta parte. Salmos capítulo 5, versículo 9. Dice: porque no hay sinceridad en lo que dicen, destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Con su lengua hablan lisonjas. Engañan de continuo con su lengua. Es lo que dice Romanos 3. Y lo que dice el Salmo 5:9 es que con su lengua hablan lisonjas. Entonces, cuando nos dice Romanos 3:13 que engañan de continuo con su lengua, nos está hablando de un pecado muy particular, hermanos. No nos está hablando nada más de la mentira, lo cual es bastante obvio cuando tú lees el texto y dices: engañan de continuo con su boca, sí, mienten. Sí, ya, ¿no? No nos está hablando aquí de la mentira. Tenemos que leer Salmo 5:9 para poder entender de qué nos está hablando. Y Pablo nos está hablando de un pecado que muchas veces no prestamos atención, pero que sin duda alguna es un pecado que la Biblia denuncia. Ser lisonjeros, hermanos. Ser lambiscones, aduladores, hipócritas. Como usualmente y coloquialmente lo llamamos aquí en México, a lo mejor barberos, lamezuelas, ¿no? Sí lo llamamos usualmente aquí en nuestro país de una forma coloquial. Y es lo que está denunciando aquí la palabra de Dios, que halagan con sus palabras, ya sea a Dios o a los hombres, o a ellos mismos o a los demás, que quieren halagar a los demás, a Dios, a los hombres, a ellos mismos, a las autoridades, a su prójimo, pero no importa quién halaguen, todos los que son lisonjeros son abominables delante de Dios. Ya sea que quieran halagar a Dios, halagar a un hombre, halagar a una autoridad, halagar a una mujer, halagarse a ellos mismos, halagar a otros, halagar a la autoridad, halagar a la familia. Hay aduladores de sí mismos, hay aduladores para con los demás, hay predicadores aduladores, pero todos son abominables delante de Dios. Todos ellos son abominables delante de Dios. Y creo que todos tenemos muy claro el concepto de lo que es ser lisonjero, de lo que es ser lambiscón, de lo que es ser aduladores. Que básicamente, para poder recalcar el punto y no dejarlo así al aire, es querer con tus palabras agradar a los demás para poder tú obtener un beneficio de ellos. Como aquel típico ejemplo de un empleado que se la pasa adulando al jefe, que se la pasa lisonjeando al jefe: jefe, qué bien se ve, jefe, qué bonita corbata, jefe, qué imponente, jefe esto, jefe lo otro. ¿Para qué? Para poder obtener el favor y el agrado de un hombre, para poder tener como la aprobación, para poder tener de alguna forma el respaldo, para poder encajar. Pero al fin y al cabo esto es hipocresía. Es hipocresía. Es fingir ser algo que en realidad no eres. Es dar una cara a otra persona que en realidad no es así. Porque yo puedo venir vestido horrible y a lo mejor tú quieres lisonjear conmigo y dices: ay, hermano, qué bien te ves hoy. Y por dentro dices: se combinó horrible. Hipocresía. Ser lisonjeros con nuestra boca, ser aduladores con nuestra boca. Es de lo que nos está hablando aquí la Escritura. Y a lo mejor podríamos decir: bueno, ¿qué tiene de malo de vez en cuando el poder fingir, el poder querer agradar a los demás? Es que para que el profesor pues me dé a mí más chance de hacer algunas cosas. Hermanos, es una característica que la Escritura misma da acerca de los falsos profetas, acerca de los falsos maestros. No es un pecado nada más así de: ay, es una cosita de nada. Es un pecado grave. Judas, versículo 16 dice, por favor, vamos al libro de Judas, versículo 16. Judas no tiene capítulos, hermanos.
Por eso no damos capítulo, solo decimos versículo 16. Antes de Apocalipsis, mis hermanos, dice Judas 16, fíjate, Judas está hablando acerca de los impíos, de los falsos maestros, y fíjate lo que dice el versículo 16 acerca de ellos. Dice, estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. ¿Te das cuenta de lo que hace Judas aquí al hablar acerca de los hombres impíos, al hablar acerca de los hombres corruptos? Prácticamente describe puros pecados que se cometen con la boca, con la lengua. Dice, son murmuradores, son criticones, andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener el beneficio, adulando a las personas para sacar provecho. Eso es de lo que nos está hablando Romanos 3, que engañan de continuo con su boca, que buscan agradar a los demás a través de las mentiras, a través del engaño, a través de usar las mentiras, hermanos. Adulan a otros, lisonjean a otros. Qué triste, hermanos. Es un pecado que es común y que usualmente no lo vemos y no nos damos cuenta. Pero es triste, hermanos. Porque muchas veces buscamos la aprobación del hombre, o agradar a un hombre, o que un hombre nos dé su aprobación, y somos lisonjeros, y somos aduladores. Somos lambiscones, hermanos. Así tú me adules lo que tú quieras, ¿qué puedo darte yo que no pueda darte Cristo? ¿Qué puedo hacer yo por ti que el Señor ya no haya hecho ya? Aquel que entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿por qué buscar el favor de un hombre? ¿Por qué buscar la gracia delante de un hombre? El agradarle a un hombre, el lisonjear a un hombre, el adular a un hombre. El hombre no es digno, hermanos, de nuestra alabanza. El hombre no es digno de nuestros aplausos. El hombre no es digno de nuestra adoración. Solo Dios. Y con esto no estoy diciendo que vamos a lisonjear a Dios, porque si al hombre a veces no lo podemos engañar, menos a Dios, hermanos. Pero al punto que voy es que no busquemos agradar al hombre. Busquemos agradar a Dios. A lo mejor suena egoísta o no sé si suene muy extraño, pero hermanos, en esta tierra tú y yo no estamos para darle gusto a nadie más que a Dios. Porque no estamos aquí, hermanos, para poder obtener la aprobación que un hombre pueda darnos, mas la aprobación que importa es la de Dios. Al final yo puedo llevar una vida completa desagradando a los hombres, no teniendo la aprobación de los hombres, siendo rechazado por los hombres, pero llegar al cielo y que Dios me diga, bienvenido, hijo. Y esa es la aprobación que importa. Y esa es la aprobación que vale. Claro que estamos como iglesia, como hermanos, también para agradarnos entre nosotros, para amarnos entre nosotros, para bendecirnos entre nosotros, para edificarnos entre nosotros, mas no para quedar bien con entre nosotros. Porque con el que tenemos que quedar bien y a quien tenemos que agradar es a Dios y no al hombre. Engañan de continuo con su lengua, hermanos. Es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a estos hombres. Engañan. Jesús reprende a los fariseos y al pueblo de Israel cuando esté en esta tierra y les dice, ustedes mienten. Pero el diablo peca, el diablo miente desde el principio. Y él es padre de mentira. Y ustedes de su padre hablan. Hermanos, la mentira no es cualquier cosa. Cuando la palabra de Dios nos dice que el diablo es padre de mentira, no lo está diciendo así nada más como, Señor, padre de las luces. No, tiene un significado. Y la Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Todo aquel que miente
hijo es del diablo. Entonces, mis hermanos, nuestro deber es siempre agradar a Dios. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, ¿busco ahora pues el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues de cierto, si tratara de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Tenemos que entender ese principio. ¿Buscamos ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O tratas de agradar a los hombres? Pues si tú tratas de agradar a los hombres, entonces no eres siervo de Cristo. Porque ser siervo de Cristo no involucra agradar a los hombres. Y hoy en día es la cosa más común que hay. Todo ser humano quiere aprobación, todo ser humano quiere aplausos, quiere sentirse parte de, quiere estar en un grupo, quiere que el hombre lo apruebe, quiere encajar, quiere sentirse aceptado, quiere sentirse amado, pero todo es hipocresía. Todo es hipocresía. Es abominable, hermano. Ver a dos personas juntas y después ver cómo una y la otra hablan mal de esa misma persona a sus espaldas. Es horrible. Es aborrecible. El tratar de estar viviendo empeñado en base a las apariencias sin tener esa identidad real en Cristo y tratar de buscar que los demás te acepten, encajar a los demás. Ese es el peligro de la iglesia hoy en día también, mi hermano. Porque la iglesia muchas veces en diferentes lugares dice, bueno, el mundo avanza, el mundo crece, pero para que el mundo venga a la iglesia, nosotros vamos a hacernos como el mundo es. No puede ser así. Si el mundo quiere entrar a la iglesia, que el mundo se haga como la iglesia y no nosotros como el mundo. Y ese es el punto, mis hermanos. Que no podemos agradar al hombre. Dice Efesios y Colosenses, Pablo escribe una forma muy similar en ambas partes en esta carta. Dice, hermanos, sirvan al Señor, no como aquellos que quieren agradar a lo humano, sino sírvanlo de corazón, con sencillez y humildad. Ese es el punto, hermanos. No estamos en esta tierra para agradar a ningún hombre. Y si todo el mundo está en desacuerdo con nosotros y está en nuestra contra y no tenemos su aprobación, no importa. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si a las demás personas les ofende, que les ofenda. Si a las demás personas no les gusta, que no les guste, mis hermanos. Pero nosotros no estamos para agradar a ningún hombre. Que quede claro, hermanos. Preferible quedar bien con Dios a que quedes bien con toda tu familia, hermano. Preferible quedar bien con Dios a que quedes bien con todos tus compañeros en el trabajo. Preferible. Porque todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré en aquel día. Pero si confesamos a Dios, hermanos, Él nos confesará a nosotros también. Siguiente punto. Versículo 13 de Romanos 3. Dice, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de áspides hay debajo de sus labios, veneno de serpientes, eso es áspides, serpientes, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Y una vez más, hermanos, por favor, para otra vez recapitular este punto importante, vamos al Salmo 140. Salmo 140, versículo 3, para poder ver una vez más el texto que se está tomando aquí para poder citarlo adecuadamente. Dice el Salmo 140, versículo 3, dice, agusan su lengua como serpiente, veneno de víboras hay bajo sus labios. Es bastante similar lo que está citando acá en Romanos 3:13. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. El áspid, la víbora, la serpiente, no es más que una criatura pequeña en comparación a un hombre. Podemos comparar, de verdad, o sea, hay serpientes que son gigantes, hermanos.
Pero cuando tú ves esas víboras gigantescas, no tienen veneno. Su forma de matar es diferente. Pero las que tienen veneno son más pequeñas. El áspid, la serpiente, no es más que una criatura pequeña. Al igual que, ¿qué, hermano? Que nuestra lengua, que nuestra boca. Pero en nuestra boca hay un mundo de maldad. Santiago 3, ¿no? Dice: ¡oh, cuán pequeño fuego! ¡Quemó gran bosque! Es un pequeño miembro, pero que se jacta de grandes cosas. Así como la serpiente, el áspid, no es más que una criatura pequeña, al igual que la lengua, pero en él hay un mundo de maldad. En la víbora, en la serpiente, en el áspid, hay veneno que, como es latente, es secreto, no es un veneno que puedes ver a simple vista, no es un veneno que esté allá a tu alcance, está escondido, está dentro de su organismo, está activo, está latente, está debajo de sus labios. Y ese veneno, hermanos, así como puede embrutecer a un hombre, así como puede matar a un hombre de una forma insensible, así también lo hace una lengua maligna, hermanos. De la misma forma en la que un veneno de una serpiente puede matar lentamente a una persona, de la misma forma la lengua puede matar con las palabras que dice a otras personas. El veneno más venenoso e incurable, con el que arruinan la gente, a su prójimo, con reproches, con chismes, con calumnias, con mentiras. Hermanos, démonos cuenta que, como la Escritura aquí nos dice, la lengua, hermanos, es un mundo de maldad. Puede provenir de aquí, hermanos, mucha bendición, pero también mucha maldición. Y quiero ser claro contigo hoy. Si hoy tú no estás bendiciendo con tu boca, estás maldiciendo con tu boca. No puedes estar en un punto medio de que no, yo ni bendigo ni maldigo, yo nada más me quedo aquí y hablo lo normal. No, si tú no eres de bendición, eres de maldición a los que te rodean. Si tú no bendices con tus palabras, estás maldiciendo a otros con tus palabras. Y no estamos hablando específicamente ahorita de groserías y de malas palabras. Estamos hablando de toda cosa que salga de tu boca, o va a ser de bendición y va a edificar a los que te rodean, o al contrario, va a ser de maldición y no va a edificar a nadie de los que están a tu alrededor. Mis hermanos, ¿qué uso le estamos dando a este pequeño miembro que Dios nos ha dado? ¿Qué palabras solemos decir entre semana? ¿Qué conversaciones solemos tener? ¿De qué se jacta este pequeño miembro? Porque hace rato sí, todos estábamos usando nuestra lengua y nuestros labios para alabar a Dios, para cantarle a Dios, para glorificar a Dios. Y luego, ¿qué haces el resto de la semana con tu boca? ¿Qué es lo que haces con tu lengua? La alabanza y la glorificación de Dios se olvidó en ese momento. Porque de una misma fuente, hermanos, dice Santiago, puede producir aguas dulces, también aguas amargas, pero no puede ser así, hermanos. O vas a ser de bendición con tus palabras, o vas a maldecir a otros con tus palabras. O tus palabras van a contribuir, o van a restar, hermanos. O tus palabras van a ser de edificación, o van a venir a querer destruir lo que ya está edificado. Y todo esto que estamos viendo aquí, que engañan de continuo con su lengua, que veneno de áspides hay debajo de sus labios, tiene una conclusión importante. Tiene un punto central, el cual es importante, que vamos a ver en el versículo 14 para concluir con este último punto. Nos dice el versículo 14, vamos a leer desde el versículo 13 para leer completo ahora sí lo que llevamos. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Como está escrito, llena está su lengua, llena está su boca, maldición y amargura. Y esto es el Salmo 10, versículo 7. Una vez más, vamos al libro de los Salmos, capítulo 10,
Versículo 7. Tenemos una vez más aquí otra cita que nos está dando. Dice Salmo 10, 7. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Todavía más fuerte, todavía más claro, todavía más contundente el texto que tenemos aquí en el Salmo 10:7. Llena está su boca de blasfemia, llena está su boca de engaño, llena está su boca de opresión. Bajo su lengua hay malicia, bajo su lengua hay iniquidad. Su boca está llena de maldición y amargura. Su boca está llena de maldición y amargura, nos dice la palabra de Dios aquí. Esta palabra que dice está llena nos demuestra, hermanos, la frecuencia del pecado. Porque no lo deja como así, de repente pecan con la lengua, de repente pecan con la boca, de repente pecan con las palabras. No, dice está llena, está de continuo, está llena de pecado, está llena de maldición y amargura. De la boca del hombre impío, lo único que sale nada más son maldiciones, lo cual nos deja ver la triste corrupción y condición de corazón del hombre. Cuando tú oyes hablar a las personas, y eso es algo que a mí me encanta, porque para conocer a alguien solamente hace falta hablar con esa persona. Para conocer verdaderamente si alguien es cristiano o no, solo falta oírlo hablar unos 10, 15 minutos. A veces requerimos más tiempo, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces te das cuenta al comenzar a hablar. Porque cuando la gente empieza a hablar, te das cuenta de la tristeza, de la triste condición y corrupción del corazón del hombre. En el tiempo antiguo Jesús estaba con sus discípulos, estaban comiendo y le dijeron a Jesús: oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿No? Hoy en día tenemos esa medida como algo de higiene, ¿no? Que creo que todos deberíamos hacer, pero en este punto no estábamos hablando de higiene nada más, estábamos hablando de que era una ley que el pueblo judío tenía. Y Jesús les dice: no contamina lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina. Lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina. ¿Y de dónde sale lo que sale de la boca del hombre? Jesús explica: del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, los chismes, las mentiras, todo el pecado sale del corazón. Porque de la abundancia del corazón, hermanos, habla la boca. Por eso te digo que para conocer a una persona hace falta platicar con ellos nada más. Te sientas y de lo único que te hablan es de dinero. Ya sabes que es la prioridad en sus vidas. Te sientas y lo único que te hablan es del trabajo. Ya sabes cuál es la prioridad en sus vidas. Te sientas y lo único que hablan son maldiciones, son amarguras, son chismes, son mentiras. No te hablan nada acerca de Dios. ¿Dónde está Dios en sus vidas? No está presente, porque de la abundancia de corazón habla la boca. Porque de la abundancia de corazón hablan tus labios. ¿Cuáles son tus temas de conversación? ¿Qué es lo que conversas? ¿Cuáles son tus temas de conversación preferidos? Ahí está tu prioridad, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Ahí está tu corazón, hermano. Y de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Y si tu corazón es un lugar podrido, es un lugar muerto, es lo único que vas a hablar: basura, con todo respeto. Es lo único que va a salir de tus labios: basura. Puedo hablar contigo del tema que tú quieras, hermano. Puedo hablar del tema que quieras con cualquiera de ustedes. Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de deportes, podemos hablar de la historia, podemos hablar de lo que tú quieras. Pero como creyentes, nuestro tema de conversación debe de ser siempre Dios.
Sí, podemos hablar de tantas cosas, hermano. ¿Cómo te fue en tu semana, hermano? ¿Cómo te fue en tu trabajo? Hermano, ¿cómo te fue en esto, en lo otro? Pero hasta en eso, hermanos, se ve siempre reflejado Cristo. Bien, gracias a Dios, porque fíjate que esta semana atravesé esto, esto y esto, pero Dios, y siempre está en Dios. Pero el hombre impío, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. En sus bocas no está Dios, porque cuando hablan de lo suyo. Por eso el mundo los oye, dice Cristo, ¿no? Cuando los impíos hablan, el mundo los oye, porque hablan de lo suyo. Pero cuando nosotros hablamos, es locura, hermanos. Para el impío es locura. Para el impío es cosa extraña. Para el impío es algo absurdo. Y lo podemos ver cada día, hermanos. Ejemplo básico, en la universidad. Yo puedo hablar con mis compañeros de cualquier tema con relación a nuestra carrera, a nuestra tarea, etcétera, etcétera. Pero cuando les cambian el tema de la conversación y empiezan a hablar de, ¿cuántas novias has tenido tú? Y dices, ¿0? Es la cosa más extraña que hay para ellos en todo el mundo. No, oye Pepe, ¿te gusta ir a tomar a las fiestas? No, es la cosa más extraña que hay. Porque el mundo de lo suyo habla. Y para ellos lo entienden. Porque lo único que proviene de su corazón es corrupción. Es maldad. Son mentiras, engaños, chismes, maldiciones. Aquí nos dice, su boca está llena de maldición. Esto nos da a entender que el hombre impío reflexiona sobre Dios y blasfema su nombre. Lo leímos en el Salmo 17, ¿no? Su boca está llena de blasfemias contra Dios. Su boca está llena de maldición. El hombre impío reflexiona sobre Dios. El hombre impío conoce de Dios y blasfema su santo nombre. De eso está llena su boca. Aun cuando los impíos se atreven a usar la Escritura para poder apoyar y defender su pecado, están blasfemando contra Dios. Y cuando se atreven a usar la Escritura y le añaden y le quitan, hermano, yo ahí tendría mucho cuidado, porque cuando el canon de las Escrituras se cierra con el libro de Apocalipsis, dice Dios mismo dice, cualquiera que añade o quite palabras de este libro, y no se refiere a Apocalipsis, se refiere a toda la Escritura, dice, las plagas registradas en este libro caerán sobre él. Amados, el impío se atreve a proferir con su boca y blasfemar el nombre de Dios usando su palabra. El mismo Satanás hace eso. Jesús estaba en el desierto y Satanás lo tentó. ¿Tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan y sacia tu hambre. No, dice Dios, dice Cristo, y responde con la Escritura. ¿Qué hace Satanás? Lo lleva a la cima del templo y dice, escrito está. Satanás usa la Biblia, hermano. No nos va a sorprender que también los impíos agarren la Biblia para poder respaldar su pecado. Es una blasfemia. Satanás lo hace. Satanás lo hace, hermano. El enemigo de Dios usa la Escritura. Cuando los impíos lo hacen, de su padre aprendieron a hacerlo. Y ahí están los impíos también, como Satanás, con sus lenguas llenas de maldición, llenas de amargura, acusando a los santos de Dios. ¿Quién es el acusador de los santos? Satanás. Día y noche, dice Apocalipsis, Satanás está acusando a los escogidos de Dios. Y es lo mismo que hace el hombre impío. Pero tú cristiano, tú deberías de dar el ejemplo. Acusando, hermanos. Su boca está llena de maldición. Su boca está llena de amargura. Porque eso es lo que hay en sus vidas y en sus corazones. Porque eso es lo que hay dentro de sus vidas. Porque eso es lo que hay en sus corazones del impío. Maldición.
Es horrible, hermano. Es horrible. Es horrible ver la forma en la cual los hombres impíos y perversos hablan cada día, los temas de conversaciones que tienen. Hermano, de verdad, a lo mejor no estamos en un mismo momento juntos, pero yo estando en la universidad, yo termino clases y me voy. Salgo casi corriendo del salón de clases porque no me interesa quedarme ahí. Y aun cuando voy caminando, tengo que ponerme audífonos y poner alabanzas a todo volumen, porque los temas de conversaciones que tienen a mi alrededor son obscenos, son vulgares, son desagradables, son inmorales, son sucios, son viles. Es nauseabundo, hermanos, es abrumador. Esa es la característica del hombre impío. Es lo único que desprende su boca. No pueden dar nada más, hermanos. Hay un dicho popular en este mundo que no lo vamos a aplicar en un sentido espiritual, pero hay un dicho que dice: no puedes dar lo que no eres. No pueden darnos bendiciones, hermanos, porque no son salvos. No pueden hablar cosas espirituales porque no son salvos. No pueden darnos bendiciones con sus palabras porque no son salvos. ¿Sabes cuáles son los consejos de los impíos? Haz esto, prueba esto, toma, peca, haz, disfruta. Esos son sus consejos. De lo suyo hablan. A los demás quieren corromper con sus palabras. Es la característica de una palabra corrompida, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice: a ti y a mí, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Solo la que sea para la necesaria edificación de los creyentes, de los que nos oyen. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, hermano. Muérdete la lengua cuando vayas a decir algo que vaya a corromper a los demás. Y con esto no te estoy diciendo que no puedas tener otros temas de conversación, por supuesto que sí. En mi familia hablamos de esto, hablamos de la música, hablamos de la guitarra, hablamos de nuestras actividades de la semana, pero que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Ninguna, hermano. Muérdete la lengua. Piénsalo 2 veces antes de hablar. Piénsalo 3 veces. Piénsalo 5 si quieres. Pero que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. No hables como allá afuera hablan. No hables como los demás allá afuera hablan también. No menciones las palabras que allá afuera mencionan. Hermanos, hoy en día uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Porque luego quieres decir una palabra que tú le estás usando bien, que es un sentido literal, correcto, adecuado, pero los depravados la han convertido en algo inmoral. La han convertido en algo con doble sentido. La han convertido en algo vulgar. Ya luego mejor ya ni sabes qué decir, mejor te quedas callado, porque lo que quieres decir te lo toman así como: ¡ay, buen albur el que te echaste! Y tú ni siquiera querías decir nada. Hermanos, la palabra de Dios nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los incrédulos nada les es puro, porque aún sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Y terminamos, hermanos, este estudio leyendo 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Un consejo final, hermanos, para terminar esta enseñanza, que lo tenemos aquí en Pedro, para nuestras vidas. 1 Pedro, versículo 10 del capítulo 3. Dice: porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. ¿Quieres ver días buenos, hermanos? ¿Quieres tener una buena comunión con Dios? ¿Quieres llevar una vida íntegra delante de Él? Refrena tu lengua, hermano, y que tus labios no hablen engaño. Y con refrenar la lengua, aclaramos, no estamos diciendo que seamos cobardes, hermanos, y que nos vayamos a quedar callados, y que no vamos a decir ya nada, y que no vamos a levantar la voz cuando veamos que algo no está bien de acuerdo a la palabra de Dios. No, eso es diferente, porque la Biblia dice que no podemos ser perros mudos. Pero yo estoy hablando de palabras corrompidas. Refrena tu lengua, que tu boca no hable
engaño. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque bueno eres tú, Padre. Padre, tu palabra es buena, Señor. Señor, sabemos que no hay ninguna palabra corrompida, corrupta, maliciosa, engañosa que pueda provenir de ti. Ninguna, Señor. Tú eres puro de palabras, Señor. Padre, ayúdanos a nosotros. Porque tu palabra dice, así como vuestro Padre es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Señor, no queremos que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, Señor, sino la necesaria, Padre, para la edificación de los que nos oyen, Señor. Palabras que puedan edificar, palabras que puedan abonar, palabras que puedan aportar, palabras que puedan bendecir a los que nos rodean, Señor. Padre, ayúdanos como hijos tuyos, Padre, a poder refrenar, a poder poner freno a nuestra boca, a nuestra lengua, y no permitir que ninguna palabra corrompida salga de nosotros, Señor. Aún guárdanos, Señor, del hombre impío, que con su lengua y su boca, Dios, engaña a Dios. Son vulgares, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, sosténnos. Y de verdad trata, Señor, con los impíos que hablan perversidad con su lengua, Dios, que blasfeman tu santo nombre, Señor. Nosotros no vamos, Señor, a tolerar la blasfemia en contra de ti, Señor. No vamos a guardar silencio ante la calumnia contra tu nombre, Señor. Nuestro deber es ser atalayas, Padre. Poder poner en nuestras bocas esas trompetas, Señor, y poder anunciarles a otros su maldad, su pecado, Señor. El poder compartirles a otros, Señor, con nuestros labios, Señor. Padre, de la abundancia de corazón habla la boca, Señor. Que tú abundes en nosotros para que podamos hablar de ti, Señor. Que tú seas nuestro tesoro, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, a predicar, con hechos, por supuesto que sí, pero con palabras también, Señor. Que nuestra boca sea de bendición, Señor. Es un miembro que no es fácil de controlar, Padre, pero hoy ayúdanos y que pueda ser un miembro que pueda ser para tu gloria. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas, Señor. Amén. Y amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Recordemos nuevamente, te recomiendo que puedas leer Efesios capítulo 4, el capítulo completo. Porque cuando la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, vemos todo el contexto desde el versículo 1, y lo que nos está hablando en ese momento Dios es la forma en la que debemos de conducirnos dignamente del Señor. Cómo debe de conducirse el creyente de acuerdo al llamado que el creyente recibió. Y nos da muchísimas características. Lee el capítulo completo para que puedas ver de lo que estamos hablando, y que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas. Solo la necesaria para la edificación mutua de nosotros, hermanos. Vamos a reírnos, vamos a disfrutar, vamos a tener charlas alegres, pero ya vimos que los impíos, hermanos, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña de continuo, veneno hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, y es algo que no puede ser parte de nuestras vidas como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Nos esperamos la próxima semana para continuar con nuestro estudio bíblico de Romanos 3, hermanos. Que el Señor sea con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Estamos para servirles y que Dios les bendiga.